Bien, vamos a hacer el ejercicio número 14 de exámenes de resuelto de selectividad, bien, lo que corresponde con el bloque de campo magnético. Y en este problema de examen dice: un conductor rectilíneo indefinido transporta una corriente de 10 amperios en el sentido positivo del eje Z. Un protón que se mueve a 2 por 10 elevado a 5 metros por segundo se encuentra a 50 centímetros del conductor. Calcule el módulo de la fuerza ejercida sobre el protón si su velocidad. Pues entonces me da varias opciones: si es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él, si es paralela al conductor, si es perpendicular a las direcciones definidas en los apartados A y B, y luego dice en qué casos de los tres anteriores el protón ve modificada su energía cinética, y me da unos datos de la permeabilidad magnética y el valor absoluto de la carga de electrón, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dibujarme mis ejes, como siempre. Eje X, a ver, voy a quitar esto. Eje X, eje Y, eje Z. Y me dice que el conductor rectilíneo está en el sentido positivo del eje Z, ¿vale? Es decir, el conductor rectilíneo indefinido sería según el eje Z, pero me dice que la intensidad lleva esta dirección, ¿de acuerdo? Esa sería la intensidad, va hacia arriba. Bien, y entonces me dice que tenemos un protón que se mueve con una velocidad, y me dice en cada apartado: en el A es perpendicular al conductor y está dirigida hacia él. Luego, si es perpendicular y está dirigida hacia él, pues la velocidad tendrá, el vector velocidad tendrá esa forma. Bien, sabemos que está a una distancia de 50 centímetros. Lo voy a marcar aquí, ¿vale? O lo que es lo mismo, 0,5 metros, ¿de acuerdo? Bueno, si la intensidad va para arriba, en ese punto donde queremos calcular el campo magnético, pues ese campo magnético, como la intensidad va hacia arriba, el pulgar va hacia arriba. Nosotros tenemos que coger ese conductor. Si nosotros lo cogemos y queremos que señale el pulgar hacia arriba, al abrazar, ¿vale?, con la mano, el sentido de los dedos me indica que el campo magnético va en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que sabemos eso, si queremos calcular la fuerza, primero tenemos que calcular el campo magnético. ¿Por qué? Porque la fuerza que se ejerce sobre una partícula en movimiento dentro de un campo magnético es igual al producto de Q por V por B y por el seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forman el vector velocidad con el vector campo magnético. Luego tengo que calcular primero el campo magnético. El campo magnético creado por un conductor rectilíneo con una intensidad de corriente, pues se rige por la ley de Biot y Savart, ¿de acuerdo? Que me dice que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente partido de 2 por pi y por la distancia al conductor rectilíneo que queremos calcular, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Permeabilidad magnética me lo dan como dato: 4 por pi por 10 elevado a menos 7 por la intensidad de corriente, que me dicen que son 10 amperios, partido de 2 por pi y por la distancia, que me dicen que son 50 centímetros, o lo que es lo mismo 0,5 metros, ¿de acuerdo? Esto me genera un campo magnético de 4 por 10 elevado a menos 6 y las unidades en Tesla porque es campo magnético. Bien, este será el campo magnético que tengo que sustituir para calcular la fuerza que me están pidiendo, ¿vale? En el apartado A, como dicen que es perpendicular al conductor, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tengo, lo he dibujado, y dirigida hacia él, ¿de acuerdo? El ángulo que forma el vector velocidad con el campo magnético es de 90 grados, ¿vale? Porque son perpendiculares. Luego, si son 90 grados, el seno de 90 vale 1. Por lo tanto, esa fuerza será igual a la carga por la velocidad y por el campo magnético. Luego, carga 1,6 por 10 elevado a menos 19 por velocidad, que me está diciendo que es de 2, a ver, me lo dice aquí, sí, 2 por 10 elevado a 5, y por el campo magnético que hemos calculado, 4 por 10 elevado a menos 6, ¿de acuerdo? Bien, luego esta primera fuerza en el apartado A me da 1,28 por 10 elevado
a menos 19 las unidades en newton porque estamos hablando de fuerza. ¿De acuerdo? Bien, apartado B. Es paralela al conductor. Bueno, vamos a dibujarla aquí directamente. Es paralela al conductor, luego esta sería la velocidad. El ángulo que sigue formando es de 90 grados. Luego, si el ángulo son 90 grados, el seno de 90 es igual a 1 y por lo tanto la fuerza es exactamente igual que aquí y me va a dar también 1,28 por 10 elevado a menos 19 newton. ¿De acuerdo? Bien. Y el apartado C dice es perpendicular a las direcciones definidas en los apartados A y B. Luego, para que sea perpendicular a este y perpendicular a este, pues tiene que llevar esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? Luego, el ángulo que forman ahora el vector velocidad con el campo magnético son 180 grados. ¿De acuerdo? Y, como sabemos, el seno de 180 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza será Q por V por B por 0, es decir, 0 newton. Esa sería la fuerza en el tercer apartado. ¿De acuerdo? Porque el ángulo es de 180 grados. Y bueno, lo último me dice en qué caso de los tres anteriores el protón ve modificada su energía cinética. Y bueno, nosotros tenemos que saber que en todos los casos la fuerza a que se ve sometido el protón, ¿de acuerdo?, es esta. Bien. Y esa fuerza, en caso de existir, como hemos visto que en el apartado C vale 0, pues es perpendicular a la velocidad en todo instante. Si es perpendicular, pues no existe ninguna componente de la fuerza en la dirección de la velocidad que lo acelere o lo frene. ¿De acuerdo? Luego la velocidad es constante y por consiguiente, si la velocidad es constante, la energía cinética del protón no varía. ¿De acuerdo? Luego, voy a quitar esto. Luego, en el apartado C no hay ninguna. ¿De acuerdo? Ninguna que modifique la energía cinética del protón. Y bueno, como siempre, si queréis que continúe haciendo vídeos y ejercicios de este tipo, pues buscáis en Facebook mi página, mi fanpage, que se llama Cómo se resuelve la física, y le dais al botón de me gusta. ¿Por qué pido esto? Porque así me estáis indicando que queréis que continúe haciendo ejercicio.